Se viven meses intensos en nuestro país, en un clima lleno de incertidumbre política y social. A puertas están las elecciones presidenciales de 1970. La Democracia Cristiana, partido político chileno, levanta la candidatura de Radomiro Tomic. La Unidad Popular apoya a Salvador Allende y el Partido Nacional apuesta al expresidente Jorge Alessandri Rodríguez. Pero fue en este escenario tan incierto, lleno de especulaciones y temores, que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo abriría camino en medio de lo imposible para que el mensaje de la hora llegase a nuestro país. Veo al Señor en la hermosa aurora matinal. Veo al Señor en los bellos matices de un atardecer. Veo al Señor cuando el sol se coloca en su cenit, cuando el árbol se viste de verdor, cuando la flor se adorna de color. Veo al Señor en los valles que alfombran su creación. Veo al Señor en las altas montañas de esplendor. Fue en este pequeño lugar donde a comienzos del año 1970 se escuchó por primera vez que Dios había enviado un profeta. Aún vive en este sitio una creyente de aquellos años. Me refiero a mi hermana Silvana Quibayán. Han pasado casi 50 años desde aquel acontecimiento. Revela su amor en toda la creación. Yo veo a Dios. Nosotros como familia asistíamos por aquellos años a una iglesia unitaria que estaba acá en Hualpencillo, así se llamaba en aquel tiempo esta comuna. La iglesia se llamaba Asociación Misionera Cristiana Victorias en el Nombre de Jesús. El pastor de esa iglesia era nuestro hermano Hugo Labrín, quien a la vez era el obispo superintendente de esa misión. Quiero permitirme la debilidad de hablar un poco atendiendo a que hay una generación que no me conoce. Mi padre llegó por estos lugares y fue llamado por Dios a una iglesia de Dios pentecostal en donde fue nombrado pastor. Me encontraba trabajando en Santiago y me había ido huyendo de un llamado. Cuando el Señor me llamó y me recogió en el año 56, parece que fue, me querían enviar a los Andes como pastor. Y yo no quería nada con eso. Y cuando regresé en el año 62, llegué y comencé a trabajar con la juventud. Esa fue la primera cosa que sentí muy fuerte dentro de mí. Como grupo juvenil teníamos un trabajo bastante arduo y fuerte. Recuerdo, entre otros, a los hermanos Maturana, las hermanas Valdebenito, estaban los hermanos Valenzuela y, por supuesto, los Quipayán, entre muchos, que en este momento no recuerdo, pero sí era un gran grupo juvenil. Ese trabajo lo comenzamos a hacer con el hermano Hugo Labrino Nostroza, era nuestro obispo superintendente. Y el hermano
aún siendo unitario, el hermano tenía una carga por la gente perdida. El hermano siempre nos inculcó a los jóvenes el poder alcanzar almas para Cristo. Vino un estremecimiento muy grande, empecé con los hermanos a construir unas tarimas y empezamos en las esquinas, en las diferentes poblaciones de aquí del pueblo, a llamar, traiga, y colocábamos el telón, la gente miraba y se reía, traiga a sus enfermos, el Señor los va a sanar. Cristo sana, Cristo salva. Entre los trabajos en los cuales tomaba parte el grupo juvenil estaba también el trabajo radial. Puse un programa en la radio y le puse Chile para Cristo. Era una bomba atómica adentro, pues, hermano, por Dios. En ese tiempo hicimos primero un trabajo evangelístico en las calles, en las poblaciones, en los estadios, y fue realmente Dios confirmó el trabajo que hacíamos, porque hubieron muchas sanidades, muchos milagros. Y allí, en esa población Gaete, por primera vez vimos gente que había estado por 12 años sentada en una silla de ruedas, salir caminando porque Dios lo ordenó. En ese tiempo, el hermano Labrín, para poder prepararnos, digamos, más para presentar el mensaje de la unidad, el hermano hizo un seminario. Y en ese tiempo estábamos conectados con los hermanos de Estados Unidos, que era el hermano John Frank Morales, el hermano que era de Tucson, el hermano Euclides Garayalde, que era obispo también en el Uruguay. Y ellos tuvieron a bien que nos prepararan en seminario, nos empezaron a preparar para presentar el mensaje de la unidad de Dios y el bautismo bíblico. Cabe señalar que por aquel tiempo los medios eran bastante reducidos y, por qué no decirlo, éramos un grupo bastante pobre. Entonces, no teníamos los medios como para imprimir folletos y esas cosas. Todo se hacía a través de un mimeógrafo que el hermano Labrín enviaba a hacer ese trabajo en Concepción y Santiago. Luego nosotros en las predicaciones de la calle repartíamos esos folletos que hablaban de la unidad de Dios por donde quiera que íbamos. Después de eso ya el hermano Labrín vio que todavía teníamos falencias al respecto, hizo el seminario. Yo ahí, hermano, supe lo que era, lo que el profeta dice, ser entrenados. Y nos probaban a nosotros. Por ejemplo, si ellos daban 3 citas de la unidad o de la Santísima Trinidad, teníamos que nosotros darles 5 para debatir esa doctrina. De ahí ya fuimos un poco más capacitados, digamos, para poder salir a predicar a diferentes partes. Jorge y Mario siempre estaban escribiendo a lugares que a través de las ondas radiales en ese tiempo ofrecían folletos y con los que pudiéramos evangelizar, porque nosotros no contábamos con eso. La verdad que hermano Labrín fue un hombre siempre busquilla. Hermano Labrín le gustaba saber, indagar. Él leía harto. Entonces, pero nunca nos prohibió a nosotros que nosotros pudiéramos buscar, leer, pedir un folleto, alguna cosa. Él decía, ustedes saben lo que creen. Así que pueden pedir literatura o algo. Y en ese tiempo escribíamos, como hay tantas asociaciones en el mundo evangelística, y Jorge era muy bueno para eso, se contactaba a todos lados. Fue así que cierto día, revisando ellos las respuestas a las cartas que habían enviado, de entre una de ellas cayó un folleto que les llamó fuertemente la atención porque este folleto era un poco distinto. En la portada aparecía un hombre con la columna de fuego sobre su cabeza. Se trataba del folleto de nuestro hermano William Branham. Entonces ellos rápidamente lo leyeron y buscaron el remitente. Decía atrás, Reverendo Oscar Galdona, apartado 164, Barquisimeto, Venezuela. Un joven tuvo la idea de mandar a esa dirección. Yo le dije, a donde Dios ponga en su corazón, háganlo. Y en una de esas se estaba la dirección de Barquisimeto, en uno de esos folletos que nos llegó a las manos, un folleto de Barquisimeto. Y ahí Jorge escribió a Barquisimeto, Venezuela. La respuesta vino de parte de Dios, no como nosotros queríamos, pero de acuerdo
al plan que Dios había preparado para sus hijos. Entre las hermanas emblemáticas de aquel tiempo, por decirlo, que eran señoritas, y entre las que participaban estaba la hermana María Valenzuela. Ella se vio enfrentada a una situación de salud, hizo una apendicitis, se complicó y la operaron. En eso estábamos, nos aprestábamos a ir a ver a María, cuando nos tocan la puerta y era el pastor Labrín. Entonces conversó unas palabras con nosotros y dijo, no, esperen un segundo aquí, yo voy a ir primero a ver a la hermana María. Cosa que hizo y nosotros quedamos esperando el regreso de él. En ese momento tocan a la puerta y sale Lea Matulana, la hermana de Salvador, y abre la puerta y vuelve rápidamente y le dice, Mario, allá afuera en la puerta hay alguien preguntando por ti, pero anda tú porque es un gringo y no lo entiendo mucho lo que dice. En ese momento salen a ver, los hermanos abren la puerta, ingresan con la visita. Era el hermano Eugenio Paras. Era la respuesta que el hermano Galdona había enviado a la carta que estos muchachos habían enviado. Y el hermano Galdona, no pudiendo venir, envía a un hermano que venía a predicar y que había tomado el mensaje, un hermano canadiense, Eugenio Para. Y el hermano Eugenio Para llega con un español bastante regular que costaba entenderlo. Yo creo que este hombre era un verdadero misionero, porque en aquel tiempo Valpencillo no era un barrio bueno, era un barrio tan estigmatizado por la clase y la cantidad de delitos que aquí se cometían. Entonces nosotros no entendemos cómo él llegó preguntando del aeropuerto de Carril Sur a la casa de los hermanos Matulana. Mi hermano tenía unos supermercados en el Canadá, era un hombre de dinero. Entonces cuando conoció a Cristo, él decidió gastar su dinero en viajar por el mundo testificando este mensaje. Entonces el hermano Paras viajó a Concepción y llegó acá y ahí ya tuvo la voz de Dios más directa. Dice que le dije, ve a Concepción porque allí hay simiente mía. Textualmente, ve allí porque allí hay simiente mía. Y eso al hermano lo animó a venir a Chile. Bueno, este hombre ingresó y comenzó a decirnos en su medio castellano que él era el misionero que venía por respuesta de la carta, y como no hablaba mucho, dijo, mire, mejor escuche. Así que como estábamos en el living, sobre la mesita de centro abrió una maleta, era una grabadora, de esas de carrete en ese tiempo. Y me impresionó porque el hermano abrió un maletín, un Saxolane. Yo pensé que iba a sacar la Biblia o algún folleto. Y lo que era un equipo de sonido. Y en esos años las cintas no estaban como en cassette, ni como ahora en memoria, sino eran rollos de cinta. Entonces vi que el hermano instaló su cinta, la encendió, y nunca me olvidaré, el título del mensaje era ¿quién es este Melquisedec? Mensaje predicado por nuestro profeta, ahora sabemos eso. Y estaba siendo predicado la traducción por el hermano Oscar Galdona de Barquisimeto, Venezuela. Escuché lo que habló y me sonó raro a mí. Entonces yo me fui inmediato donde el hermano Labrín, le dije, hermano, hay un señor en la casa, un hermano, viene hablando de un profeta y hemos sido enseñados que vendrían falsos profetas. Y le dije, puede ser alguno de este tipo de cosas. Entonces el hermano me dijo, yo voy a ir mañana a hablar con tu papá. Nosotros, comunitarios, éramos terriblemente celosos de nuestra doctrina. Para nosotros era solo Jesús, y que nosotros llegásemos a aceptar otra doctrina era simplemente imposible. Nosotros habíamos sido puestos, pero filosos contra la Trinidad, filosos contra cualquier doctrina, porque se nos enseñó que vendrían falsos cristos, falsos profetas. Yo volví a la casa y el hermano Paras fue invitado al culto porque era día de servicio. Ese mismo día se hizo un culto en casa y se presentó allí al hermano Paras. Él nuevamente puso sus cintas y comenzamos a escuchar otra predicación del hermano Galdona.
Entonces yo entré y el hermano Paras, mi papá hizo el devocional, se tocó todo y el hermano Paras tomó el púlpito para empezar a hablar del mensaje que él traía. Pero lo que me llamó la atención cuando mostró la foto del profeta con la columna de fuego en su cabeza. Y él leyó textual que había sido esa fotografía examinada por el doctor Jorge de Lacy del FBI de los Estados Unidos y había sido probado que realmente la luz era verdad, que la había pegado en el lente de la cámara. Y él dijo que ese era el ángel, el mismo ángel que había guiado a Moisés en el desierto y el mismo ángel que le había hablado a Saulo de Tarso. Nuestra situación económica era precaria y no teníamos cómo ni dónde atender al misionero. Entonces vinimos a hablar con mi padre, que en ese tiempo estaba bajo el obispado del hermano Hugo Labrín. Y él dijo, bueno, si es un misionero, dijo, y es un cristiano, tráiganlo acá y aquí le haremos un lugar donde él pueda alojarse. Pero nos dábamos cuenta que la gente no estaba acostumbrada a eso, la iglesia no estaba acostumbrada. Era como después se colgaban videos, la gente que iba colgando, porque no entendía el código. Entonces era difícil, más bien mi papá predicaba. Hablaba un poco la cinta y después mi papá predicaba de lo mismo. O yo hacía lo mismo. Colocaba un poco la cinta, la paraba y trataba de explicarle a nuestra pobre manera de pensar qué era lo que ese profeta había dicho ahí. Así que así comenzó en realidad localmente hablando, en las iglesitas locales, así se predicó el mensaje en Chile. Por todo ese tiempo, un mes o tal vez más, tuvo la oportunidad el hermano Paras en cada culto. En cada culto él tomaba su grabadora y ponía sus cintas y nos hablaba de un rapto. Y yo empecé a prestarle mucha atención y a notar. Y yo dije, esto es diferente. Y eso me cautivó. Cuando terminó el mensaje, terminó la reunión, empezó por ahí, escondidas de mí, a repartir algunos folletos. Y al último que le dio folletos fue al pastor. Y fue todavía porque lo atrinqué, le dije, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Usted sabe cómo éramos de cosquillosos, hermano. ¿Ah? Entonces él me dijo, hermano, es que yo creí que usted... No, le digo, usted no crea nada. Yo necesito leer qué es lo que usted cree. Luego la congregación a todo esto ya comenzó a captar el mensaje y comenzó la congregación a sentir esta inquietud. La escena había cambiado. Ahora solo se hablaba del mensaje y del rapto. Las cintas y la predicación del hermano Paras, así en su castellano tan difícil, estaba rindiendo sus frutos. La congregación estaba captando la hora que estábamos viviendo. La elección presidencial de 1970 fue realizada un viernes 4 de septiembre. El porcentaje más alto de los votos lo obtuvo el candidato presidencial Salvador Allende, de la coalición de izquierda denominada Unidad Popular. Antes de la decisión del Congreso, la cual debería ser realizada el 24 de octubre, se produjo el secuestro y muerte del comandante en jefe del ejército, general René Schneider. El atentado produjo una gran conmoción pública. Aún así, el Congreso realizó sus votaciones y ratificó la elección de Salvador Allende como presidente de Chile por 153 votos sobre 35 de Alessandri. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gozo. Se levanta la sesión. Había un cierto desorden social que estaba entrando, pero nosotros ya habíamos creído este mensaje. Y ahora también a nosotros nos había llegado el momento de tomar una decisión. No en política, sino qué haríamos con lo que teníamos ahora en nuestras manos. Y empezamos a estudiar el mensaje, nos íbamos al cerro con el hermano Valdebenito,
y nos conseguíamos folletos por aquí, por allá, con los hermanos que sabíamos que habían recibido algo. Hasta que uno de estos cultos, el encargado preguntó, porque la iglesia ya captaba lo que era el mensaje, y había que tomar una decisión. Entonces él dijo, quiero ahora que tomemos esta decisión. Quiero que levanten la mano o se pongan en pie todos los hermanos que creen el mensaje y los que no, que vuelvan a congregarse a la iglesia unitaria. Pero en ese momento toda la iglesia se puso de pie y hubo un gran avivamiento. El hermano Paras saltaba y daba gloria a Dios. Muchos de nosotros no entendíamos cuál era la causa de su real avivamiento, pero él sabía lo que estaba sucediendo porque era un misionero. En ese momento habían nacido en Chile los primeros creyentes de este mensaje. La cosa es que uno de los jóvenes, que fue el que escribió a Venezuela, le mandaron un hombre enviado de Dios. ¿Se acuerda usted que en principio eran 2 tomos? Bueno, y se los mandaban a él, no a mí. Entonces yo llegué y me los robé. No se los entregué y me los llevé para la casa y me puse a leerlo. Ese fue el fin. Si yo tenía algún cosquilleo con el mensaje, allí se terminó todo. Me bastó conocer la vida del hermano Branham, leerla, y me encerré a llorar y yo dije, profetita de Dios, ¿cómo yo ignoraba que tú existías? Entonces, ¿qué hicimos cuando escuchamos esas cosas? El primero que rompió con su título y todo fue el pastor Labrín. El hermano dijo, yo no estoy ni ahí con la denominación, dijo, porque está de contrario, el profeta no está de acuerdo con eso y yo fui ordenado en la denominación, yo tengo una denominación, y el hermano rompió su título que él tenía, lo rompió y terminó con la asociación misionera en ese tiempo. Terminó con eso. Y cuando yo empecé a ver lo que el profeta hablaba en contra de la denominación, también hice lo mismo. Tomé mi diploma, lo partí y lo quemé. Terminamos con todo eso. Pues cuando empecé a predicar, el obispo me llamó y me dijo, ¿qué está haciendo usted? Yo le dije, predicando lo que la Biblia dice. Entonces cuando él me puso en aprieto, yo le dije, bueno, nos vamos a ir. Y le agradecemos mucho, lo abrazamos y nos fuimos. Fue un tiempo de decisiones y al final nos quedamos sin nada. El puro predicadorcito y los folletos y predicando el mensaje del profeta. Y en precarias condiciones en todo lo demás, porque estábamos en el ABC del mensaje nada más. Y fue así como comenzaron a llegar varios hermanos desde Venezuela, entre ellos el hermano José Antonio Prado con sus canciones, el hermano Miguel Bermúdez, el hermano Ramón Palacios, nuestro hermano Tilmaquín Echegaray y desde Puerto Rico nuestro hermano Oscar Candelario. Hubo un despertar en Chile al mensaje de la hora. Y desde ese tiempo ya se abrió una brecha para que los hermanos de Venezuela llegaran a Chile. Ellos estuvieron en la casa de mi papá, en ese pequeñito Hualpén, ahí llegó todo ese grupo de hermanos. No sé cómo va a ser la arreglada para atenderlo mi mamá, pero llegan todos ahí, llegaron muchos ahí. La Junta de Abastecimiento y Control de Precios, también conocidas por sus siglas en español JAP-JAP, fueron esencialmente comités de racionamiento. Estas unidades administrativas locales en Chile fueron creadas durante el gobierno de Salvador Allende. Derivado de la crisis económica desencadenada durante el gobierno de la Unidad Popular, habría un control directo sobre la distribución de bienes, de modo que todas las familias recibieran una canasta de mercaderías de acuerdo a sus necesidades reales. Para este fin, la agencia establecerá una cuota de mercaderías por familia, como aceite, azúcar, arroz, café, carne, hasta un total de 30 productos que se distribuirán por la JAP. La JAP definirá entonces y llevará un registro de los requerimientos reales por cada familia. Estaba todo totalmente controlado, o sea, uno no podía comprar pan ni tener alimentos gratis como hay ahora en cualquier supermercado, todo estaba controlado.
la comida, el alimento, los detergentes, el mercado negro, había tomado control del país. Prácticamente era un momento caótico en lo económico. Pero en ese mismo tiempo, la gracia de Dios llegó con el mensaje. Entonces fue un momento difícil, muy complejo en lo económico para el país, en lo político para el país, pero Dios de todas maneras se abrió camino en ese tiempo muy difícil, de mucha oscuridad, digamos, religiosa y política y de todo, pero nos trajo una tremenda luz, que fue este mensaje de la hora. Cuando todos queríamos saber más sobre el profeta, y supimos entonces que había una película a través de la cual se mostraban los milagros y maravillas que Dios había hecho a través del hermano Branham. Entonces el hermano Oscar Galdona envió esas películas. Me acuerdo que había unos carretes grandes en unas cajas metálicas y llegaron las películas. Ahora estábamos tan contentos, pero el problema era cómo las veríamos si nosotros no teníamos proyector. Y aquí no existía eso, o sea, tampoco la iglesia no teníamos ni el hermano Labrín para abajo, ninguna iglesia estaba en capacidad económica para poder comprar esas cosas. Eran novedad para nosotros esas cosas. Entonces Teníamos la película que había llegado de Venezuela y la gran necesidad y el hambre que teníamos nosotros era de verla, de ver al profeta en su ministerio, y algo había que hacer. Hasta que alguien dijo, pero ¿saben que en la parroquia el cura tiene una proyectora? ¿Y qué pasa si vamos a hablar con él y se la pedimos? Se hizo la gestión, se vino a pedir la proyectora. Entonces no prestaron la proyectora, pero dijeron que sí, podían ir ellos y proyectarnos la película. ¿Ellos mismos? Ellos, sí. Cosa que se hizo. Así que el día señalado la iglesia estaba repleta y creímos que no iban a ir porque pasaron algunos minutos y no llegaban, pues. Así que ahí estábamos en expectativa. Pero de pronto estacionó afuera una utilitaria, una furgoneta. Bajó, me acuerdo, una monja y un muchacho. Y armaron el equipo y comenzaron a proyectar la película. Y fue impactante ver esa película, ver el don de Dios siendo operado a través del hermano Branham. Fue algo que realmente nos impresionó y los creyentes se aferraron con diente y muela, como dice ese mensaje, porque ya no estábamos oyendo lo que nosotros predicábamos o leíamos a la iglesia, que lo más era leer textualmente el folleto, lo vieron en vivo, o sea, en la película. Y eso, mucha gente quedaba en el altar, se quedaban orando, dando gracias a Dios. Fue un tremendo impacto. Me acuerdo que esa vez habían hermanos enfermos y cuando el profeta comenzó a orar por los enfermos, ellos creyeron que esa oración iba a ser efectiva y algunos de ellos, entre ellos mi madre, recibieron sanidad. Así que fue... ¿Quién hizo la proyección? La monja. En ese momento nosotros no dimensionábamos lo que estaba pasando. Pero ahora hacer una retrospectiva, al hacer eso, nos damos cuenta que era un precedente, que la Iglesia Católica fue el instrumento que Dios usó para que por primera vez en Chile se proyectara la película del profeta. Pequeña amada, si el Señor Jesús estuviera aquí, Él pondría sus manos sobre ti y la muerte te dejaría y vivirías. ¿Crees que soy su siervo? Entonces en su lugar pongo mis manos sobre esta niña y la bendigo y ordeno que el demonio deje la niña y que la vida venga a ella y que viva y sea sana. Satanás, sal de esta niña por la autoridad de la Biblia de Dios y con un don divino administrado por un ángel. Te conjuro que dejes la niña, sal de ella. ¿Tú crees que vas a estar mejor? Dios te bendiga. Da la vuelta y saluda a la audiencia. Dios bendiga a esta niña con tremenda fe. Pero el fuerte en sí del mensaje lo estaba en las manos de los hermanos de Venezuela. Ellos siempre estaban respaldando, ya sea el hermano Bermúdez, el hermano Palacio, el hermano Muñoz, Tilmaquín, apoyaban al hermano Galdona en todo esto. Y de ahí empezaron ellos a tomar decisiones de dejar dinero para los programas radiales, para retirar literatura que llegaba, porque la iglesita en Chile eran extremadamente pobres, eran pequeñitas, muy pequeñas. Entonces ellos compartieron con Chile, con los ministros de acá, lo que pudieron para que la obra siguiese aquí
en Chile avanzando. Y ahí empezamos con los programas radiales. Bien, mira, aquí estamos en pleno centro de Concepción. Cuando el hermano Cardona mandó en los programas radiales, ¿sí?, salieron bajo el título Voz de Aclamación. Y predicaba en ellos el hermano Oscar Candelario, de Puerto Rico. Entonces comenzó a buscarse una radioemisora que tuviera un buen alcance y se llegó a este lugar. Aquí es calle Barros Arana y en el tercer piso de este edificio estaba Radio Interamericana. Ah, ahí está todavía la antena. Claro, sí todavía queda, creo que la trasladaron. Radio Interamericana de Concepción. El programa era media hora. Se daba prioridad al mensaje. Así que comenzaba la característica, un himno y el mensaje. Al final del mensaje se daba entonces la dirección de la iglesia y la casilla postal, que era la 1237, que se había arrendado aquí a media cuadra en el Correo de Concepción. Vamos a ver si podemos ingresar, porque como te decía, Radio Interamericana ya no está acá. Ah, no. Se cambió. Pero acá estaba y por acá nosotros entrábamos. Entonces, medio nostálgico volver a abrir esta puerta después de tantos años. En ese tiempo yo me fui a la Radio Interamericana de Concepción, porque era una de las radios de más prestigio que había en la octava región. Era de un señor Fonseca. Y yo recuerdo haber entrado a esa radio y le dije a él, porque mi intención era contratar un programa radial. Entonces él me dijo, yo no meto programas evangélicos en mi radio, me dijo, porque yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas de los evangélicos, así que no es de mi interés personal. Y por aquí se ingresaba, mira, aún está la puerta. Sí, claro. Y tocábamos el timbre que estaba aquí. Oh, mira, todavía está aquí. Ahí está el registro. Sí, todavía queda Radio Interamericana. ¿Verdad? ¿Sí? Dije, pero ¿cuánto cobraría usted si me diera un espacio? Y me puso un precio súper alto, en moneda chilena. Yo le dije, no, ni un problema, yo puedo contratarle el programa. Y yo le dije, ¿lo quiere en moneda nacional o lo quiere en moneda extranjera? ¿Qué? ¿Qué me dijo? ¿Dijiste moneda extranjera? Sí. ¿Qué moneda? $. Pues. Adelante, me dijo, pasa, siéntate. En el mejor sillón que tenía, me senté y me contraté en los programas radiales en $, en la Radio Interamericana. La hora de la revelación. Está usted en la sintonía del programa que presenta las verdades de la restauración para esta edad conforme a las profecías bíblicas. Esta restauración ha sido traída a la luz por el profeta de la edad, según la profecía de Malaquías 4:5. Y ahí, hermano, el mensaje estuvo mucho más de un año en la Radio Interamericana. Y mucha gente oyó de este mensaje. Siempre me recuerdo haber contestado cartas que llegaban por el programa y una familia Aguilar, que era de San Pedro. Y me recuerdo haber firmado y decían, doy gracias a mi precioso hermano Branham, a nuestro precioso profeta, por este mensaje. Y nunca pudimos contactarnos con esa familia. Porque era mucha la literatura que llegaba, cartas que llegaban. Cartas, preguntas, respuestas. Ahí en ese tiempo, mi papá y yo contestando, respondiendo, pero hubo gente que sí creyó el mensaje por la radio. No muchas, pero sí tuvimos hartos programas radiales. Y yo me recuerdo que al Correo de Concepción, por ejemplo, hermano, no hallaban la hora que nosotros retirábamos, porque eran camionetadas de literatura. Rollo de fotografías de las nubes con el profeta, de las cantidades de sellos, edades, toda la colección de la palabra hablada. Cualquier cantidad de literatura, hermano, eran camionetas que sacábamos nosotros de literatura. Y esas las llevábamos todas a Hualpempo. Y de ahí empezábamos a repartir a diferentes partes donde íbamos y predicábamos este mensaje, dejábamos cantidad de literatura que la gente las viera. Muchos votaban la literatura porque no entendían nada. Eran enemigos de leer, ellos querían solamente leer la Biblia. No querían nada con algo que fuera aparte de la Biblia. Y así fue, pues mucha gente, llegaban muchas cartas, las sacábamos en cajas y ellos no hallaban la hora. Cuando llegaba la literatura, por fin llegaron, decían los
ahí tiene un montón de cuestiones, porque las cajas eran pesadas, por mano. No lo estoy hablando de 10 cajas, lo estoy hablando de 100, 200 cajas. Por la Marina, cantidades, me acuerdo yo, pero miles de cajas, cientos de las edades de la iglesia. Los hermanos mandaban por cantidades literatura a Chile, desde Venezuela. Fue en el año 72 cuando recibimos la visita del hermano Oscar Galdona. Eso para nosotros fue un acontecimiento extraordinario, porque llevábamos tanto tiempo escuchando sus predicaciones, sus traducciones, y todos estábamos impresionados por la forma y por la vehemencia con la cual él predicaba el mensaje. Y tenerlo ahora acá presente fue simplemente extraordinario. En el sindicato CAP se arrendó en Talcahuano y ahí predicó el hermano Galdona. Nosotros quedamos impresionados los chilenos por el tremendo don de sabiduría que había en el hermano Galdona, porque con una maestría que él exponía el mensaje, hermano, tanto la escritura como con testimonios reales, de habiendo él conocido personalmente también al profeta. Entonces para nosotros era un testigo vivo de lo que predicaba. O sea, él no decía, yo he oído, yo vi, yo estuve allí. Entonces eso para uno es impactante, porque nos están contando de una historia. Él te está hablando de una realidad que él vivió. El don que estaba en él, hermano, era como predicador, era un predicador para mí extraordinario. Una maestría para predicar el mensaje, hermano, que solo Dios puede darle a un hombre. Creo que es el momento, y no podríamos de agradecer a todos estos hermanos que dieron tanto de lo suyo, de su tiempo, que dejaron tal vez a sus familias por tanto tiempo solas, por venir a estar con nosotros. Una cosa que había en ellos, mucha humildad. A pesar de que ellos eran superiores en economía y en todo, en conocimiento del mensaje, yo no puedo decir que alguna vez un hermano de Venezuela haya visto yo que se haya tratado de subir más alto que nosotros. Ellos eran muy humildes. Siempre sabían ganarse en el contexto y sabían ambientarse a lo que estaba sucediendo, a lo que estaba pasando. Hermanos eran muy humildes, hermanos, que fue una de las cosas que aprendí de ellos yo también. La humildad que había en los hermanos para predicarnos el mensaje. Fue después de algún tiempo que los hermanos de Venezuela regresaron a su país, dejándonos bien abastecidos con material impreso, como folletos, cintas y grabaciones con las predicaciones del profeta de la edad, nuestro hermano William Marion Branham. Como había en abundancia en la literatura y la gente pedía literatura, así que empezamos a través de la respondiendo cartas, a los correos se llevaban estos envíos, estos paquetes, y también hacíamos el trabajo en la iglesia y dándole a la gente para que repartiera folletos a sus vecinos, a la gente, a alguien se interesaba. Lo primero que hacíamos era hablarle un poquito, ahí tiene informes. Así que se regaló mucha literatura mano a mano también. Algunos de los hermanos que nos ayudaron en el principio, con el pasar de los años, tomaron diferentes caminos, razón por la cual no volvimos a vernos. Nosotros les recordamos con todo nuestro agradecimiento por todo el trabajo que ellos hicieron en un principio. Tengo entendido que el hermano Hugo Labrín tuvo un sentir en su corazón y fue el llevar el mensaje a través de todo Chile, contratando programas radiales en varias ciudades, entre las cuales también consideró Santiago, creyendo que si había simiente predestinada, respondería a este llamamiento. Los programas radiales impactaron en la 8ª región. Después tuvimos programas nosotros en Curicó, en Talca, tuvieron programas en Santiago. Contratamos hartas radioemisoras. Al llegar el mensaje de la hora, mi hermano Mario se encontraba pastoreando una iglesia unitaria en la localidad de Los Álamos y un pequeño grupo en una pequeña localidad llamada Sara de Leu. Luego él llevó el mensaje a los creyentes de ese lugar y luego se trasladó al lugar de Terpino, donde aún continúa pastoreando. Perdido y de esperanza no sabían, perdidos cada día eran mis pasos,
perdido yo me vi, decía esa canción, el día que escuché este mensaje. Oh, oh. Ciego no veía dónde estaba, ciego ni sabía de mi triste condición. Yo ciego fui, decía la canción, el día que escuché la voz del ángel. Oh. Un día el Padre vino, hizo un puente para mí, en la oscuridad, sublime gracia, revelación, mi camino alumbró. Un día mi corazón, voz de aclamación, escuchó. Un día el Padre vino, hizo un puente para mí, en la oscuridad, sublime gracia, revelación, mi camino alumbró. Un día mi corazón, voz de aclamación, escuchó. Mi corazón, voz de aclamación, escuchó. Un día mi corazón, la aclamación, escuchó. En el mes de mayo del año 72 comenzamos a predicar en Santiago, un programa en las mañanas que duraba media hora, todos los días, de lunes a viernes. Pero desde ese entonces hasta hoy, el hermano Peralta llegó en una de esas reuniones en esos años y empezamos a caminar juntos. Él tomó el mensaje. Y llegó un momento en que yo vi que tenía que tanto trabajo acá como allá, y oramos al Señor, y después de orar mucho al Señor, tanto en Santiago como aquí, le pedimos al Señor que confirmara su buena palabra, porque a Santiago ya eran bastantes hermanos y necesitaban un pastor. Y así fue cómo emergió el ministerio, y quería llegar hasta ese borde, cómo emergió el ministerio del hermano Pedro Peralta, que fue el primer pastor también en este mensaje que llamamos al ministerio. Después vinieron otros, pero él fue el primero. Durante la década del 70, la radio era el medio de comunicación con mayor masividad, y en estas, el mensaje de la hora comenzó su difusión a nivel nacional. En ella se daba a conocer sobre el reverendo William Marion Branham, profeta de Dios y mensajero para esta final edad. Y a su vez, por este medio de comunicación y desde el centro de Santiago, se transmitiría una noticia que cambiaría el curso de la historia nacional. Palacio de la Moneda. Son las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Abandonamos momentáneamente nuestro puesto de observación por haberse constituido
por el momento en una fuente de peligro, ya que hubo incluso conato de disparar hacia este puesto, por supuesto por no reconocer la labor periodística que estamos haciendo a la distancia.